través de la línea telefónica al secretario de Desarrollo Económico del Estado de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, en un día en el que, tal y como lo hemos estado enmarcando en los primeros minutos de este programa, tras conocerse la noticia de la salida de Nissan Mexicana, pues podemos calificarlo como un día triste para Morelos en muchas materias, particularmente en la que te compete a ti trabajar y desarrollar, secretario, que es la económica. Muy buenos días. Hola Viri, Juanjo, Pepe. Pues sí, como bien comentas, un día triste para Morelos, porque no únicamente el perder una fuente de trabajo tan importante, más de 2.300 trabajadores, están en ese proceso de quedarse sin empleo o encontrar alguna alternativa que la propia empresa estará proponiendo, sino porque además Nissan ciertamente es una empresa de las que generaron época, de las que generaron esta dinámica en los años 60. Yo recuerdo de niño acompañar a mi padre, decía yo en alguna comunicación, a hacer guardias y vac, cuando se empezaba a poblar. Mi papá era corredor, trabajaba pues para una empresa que es la que se encargó de vender las pequeñas casas a donde llegaron a habitar los trabajadores que venían de diferentes partes de la República a trabajar en Nissan y en otras empresas que empezaron ahí a establecerse. Así que, pues sí, es una época y por supuesto duele, y duele mucho, sobre todo cuando la información, cuando los temas que nosotros teníamos derivado directamente de Nissan nos indicaban otra cosa, ¿no? ¿Cuándo y cómo se enteran de la salida de Nissan Mexicana en el gobierno del estado de Morelos, secretario? Ayer a través de llamada telefónica, primero a un servidor directamente del corporativo a nivel nacional, donde nos hacen saber que en reunión entiendo, accionistas o de mesa directiva a nivel internacional en Japón habrían tomado esta decisión, y que pues es parte del proceso que continúa teniendo Nissan a nivel internacional. Como saben o conocemos, han cerrado las plantas de Japón, de la India, de Argentina y ahora la de Morelos. Casualmente en este proceso lo que Nissan nos habría dicho es que si bien se mantenía permanentemente la evaluación de lo que tendrían que hacer a nivel corporativo, a nivel mundial, la decisión de mover Argentina a Morelos, pues obviamente nos generaba a nosotros el optimismo de saber y comprender que, lejos de pensarse en cerrar, mejoraría su dinámica productiva. Y no es casual, porque dicho por la propia empresa, los trabajadores con mejor calidad en productividad, en trabajo en sí mismo, es los que trabajan en la planta de Nissan en Morelos. Previo a esto, Nissan Mexicana le dijo lo contrario al gobierno del estado de Morelos, es decir, afirmaron no moverse de la entidad, porque debes saberlo, ha sido particularmente tú duramente criticado por haber dicho, incluso en este espacio, que Nissan no se iba de la entidad. Pues tú imagínate si voy a tener la libertad o la ocurrencia de tener afirmaciones que no se basan en información, a su vez, que la propia empresa nos comunicaba. Te digo que hace un par de meses la gobernadora, como lo viene haciendo, ha ido a otras empresas en Cibac, y acá también la última fue en Brixton, y esta dinámica continuará haciéndola, solicitó acudir a visitar Nissan. Cuando conocimos, te decía, de esta decisión de trasladarse la producción de Argentina a Morelos, la gobernadora les propuso a los funcionarios, a los directivos de Nissan, poder visitar la planta. El argumento que nos dieron en esa ocasión, hace un par de meses, fue que en este momento la planta no estaba en condiciones de ser visitada porque estaban precisamente en el proceso de adecuación de esta nueva producción. A cambio, visitaron a la gobernadora en Palacio de Gobierno, el director de Recursos Humanos, el director de Relaciones Gubernamentales, y yo estuve presente en esa reunión en Palacio de Gobierno, donde si bien le comentaban a la gobernadora la dificultad que está teniendo Nissan a nivel mundial, le compartían las decisiones que por cuanto a México estaban sucediendo, y que todo permitía afirmar lo que ya habían anunciado, que Argentina se movía
a Morelos. Por un lado eso. Después sale esta información en donde es un trascendido que sale en algún medio de comunicación, que por supuesto generó este cisma, esta complicación, y de manera responsable lo que hice fue obviamente acudir al origen, a Nissan. Hablé con los directivos de Nissan nuevamente, no en la planta, sino a nivel corporativo, insistiéndoles que era importante que Nissan lanzara un comunicado oficial, formal, porque estaban generando una desinformación al interior de la planta. La información la dieron a conocer en ese comunicado, en donde si bien decían que, como lo estoy comentando, Nissan se encontraba permanentemente en la valoración, en la revisión de esto que llaman, su plan de revisión permanente de Nissan, la decisión de momento había sido cerrar estas 3 plantas, insisto, Japón, la India y Argentina. Y afirmaban que cualquier otra circunstancia que tuviera que darse a conocer, se daría la información transparente y directa por parte de Nissan. Entonces confirmaban que ese comunicado pues era evidentemente algo que no tenía un sustento formal. Lo que hoy sabemos fue una mentira. ¿Qué me decía a mí la lógica, Viri? Bueno, lo que he mencionado es absurdo, hubiera sido ilógico que por un lado se dijera vamos a mover con todo lo que eso implica a Argentina, a Morelos, pero y además vamos a cerrar la planta en el 2027. Era una contradicción, no es fácil, no es sencillo cerrar una planta y mover la otra para que luego finalmente esa otra planta cierre. ¿Estuvo involucrada en la conversación, Víctor, en algún momento la situación de inseguridad en la entidad o hasta la de certeza jurídica que algunos se ponen sobre la mesa en la valoración de irse o no? De ninguna manera, Viri. Los argumentos que le compartió la empresa a la gobernadora de la presión que tiene Nissan a nivel mundial no transitan por un tema de inseguridad en Morelos. Lo que estamos viviendo, reitero, este cierre de las plantas en diferentes partes del mundo es en función pues de la presión que esta industria en particular está teniendo. La dinámica que está generándose con los aranceles, la presión que se está teniendo en las empresas vinculadas a esta industria, pero la llegada, la irrupción, por supuesto, de nuevos jugadores en esta dinámica, China, en mi opinión, es lo que, pues, por ejemplo, en efecto, Juan José, ¿sí? Antes yo les podría decir, les pregunto, ¿no? Antes podíamos decir de corridillo las diferentes marcas que en Morelos se tenían de agencias que venden vehículos. Hoy surge todos los días una nueva en cada esquina. Y entonces, por supuesto que esta dinámica de una sobreoferta, de una competencia de transición a la electromovilidad, esta transición de pasar de gasolina, luego a gas, luego a híbrido, luego a electricidad, ha sido un proceso que ha puesto pues un reto a toda la industria automotriz. ¿Cuándo se va Nissan de Morelos? ¿Tienen los tiempos? ¿Les dijo algo concreto la empresa? Sí, hoy tenemos reuniones, Virio. Desde ayer, por supuesto, la gobernadora fue enterada de manera inmediata de esto y por supuesto recibí la indicación por un lado, por supuesto esta parte, como bien comentas, ahora todo estamos focalizados en el acompañamiento de los trabajadores, más de 2,000 trabajadores, 2,300, que debemos estar muy al pendiente que su circunstancia, que sus derechos laborales sean atendidos. Sabemos que la empresa tiene la intención, no sé en qué cantidad, de ofertar o bien el poderse mover a Aguascalientes, porque reitero, es mano de obra calificada, la mejor del mundo, y que lo requieren a muchos de ellos en Aguascalientes, en un proceso que entiendo no es sencillo, mover la vida de un lugar a otro, y ahí el gobierno, independientemente de la propuesta de la empresa, seguramente esa es la indicación que tengo de la gobernadora Margarita, acompañar en esta posible decisión. Y la otra, pues sí, la posible liquidación de acuerdo a los derechos que le corresponden
de manera gremial, pero también de manera individual. Entiendo, así fue anunciado, que es un proceso que sucede de acuerdo a lo que ellos llaman un año fiscal de la empresa, que es de abril a abril del 2026. Se supone entonces que todavía estaría en posibilidad la empresa de seguir en este proceso durante estos próximos meses, pero es claro que a partir de hoy pues vamos a ver en principio la postura del sindicato. Sabemos que hoy tienen asamblea a las 11:30 de la mañana y al concluir nosotros hemos ya tocado base con el sindicato. Nada menos, Juanjo, Vir y Pepe, ayer recibí casualmente en mi oficina, porque nos fueron a buscar al dirigente del sindicato y acompañado de su mesa directiva, donde pues los recibí, platicar con ellos y me decían, Víctor, es que la gente está ansiosa, está preocupada, y yo ahí en mi escritorio nuevamente les dije lo que hoy les estoy sosteniendo a ustedes, y les afirmaba que si yo tuviera el mínimo indicio, la mínima información por parte de Nissan que me indicara que la circunstancia era diferente, por supuesto les compartía. Ofrecí, incluso porque era lo que pedían, que la gobernadora pudiera acudir a alguna asamblea con ellos para generar esta tranquilidad. La propia presidenta de la República habría salido unos días antes a decir que la información que tenía es a que ninguna de las plantas en México se movía. Lo afirmó la propia presidenta. Esa es la información que la propia Secretaría de Economía a nivel nacional tenía en ese momento. Las decisiones que se toman evidentemente en otro lugar del mundo pues fueron contrarias a todos los elementos que nosotros acá tenemos. ¿Qué está sucediendo? Casualmente que todo esto está siendo consolidado en una planta en México, que es Aguascalientes. Concretamente, por lo menos lo que se produce en Argentina, ahora lo que está en Morelos, se va a mover a Aguascalientes. Los factores o las razones pues no son tema que ahorita a mí me corresponda mencionar. Víctor, pero sí, dime. Perdona, ¿han tenido ya charla formal con el secretario de Economía a nivel federal, es decir, la intervención del gobierno federal, claro, y hay algunos acuerdos, se pueden anunciar ya? Mira, lo que te puedo decir es que desde el momento que a las más o menos 5 de la tarde del día de ayer, que en principio recibo yo la llamada de los directivos de Nacional, y con ello informo a la gobernadora en ese preciso momento se comunicó, por supuesto, con el secretario Ebrard, donde ofreció, por supuesto, entablar una plática con la empresa para, igual él, o sea, tan sorprendido nosotros como evidentemente el secretario Ebrard de esta decisión, para comprender y saber todos estos procesos. Lo que entiendo desde el día de ayer, la gobernadora está revisando con el secretario Ebrard, pero con el secretario del Trabajo también, te repito, de momento es focalizarnos, concentrarnos en atender, en acompañar a los trabajadoras y trabajadores de Nissan. De momento, eso es a lo que nos tiene focalizados. Hoy, reitero, estamos al pendiente de esta asamblea para que, terminando, como ya fue ofrecido, ayer mismo cuando conocimos de este dato, me comuniqué nuevamente con el dirigente del sindicato para ofrecer el tener una reunión a la brevedad con la gobernadora y revisar cuáles serían pues las líneas a seguir en su respaldo. Entonces él nos comentó de esta asamblea que hoy tendrán, y que al finalizar, pues evidentemente estaremos atentos para poder recibirlos y platicar con ellos. Por otro lado, también el día de hoy estamos esperando tener reunión con funcionarios de alto nivel de Nissan para también estar en esa misma circunstancia. Entonces, de momento, concentrados en ello, Pepe, Juan José, Viri. También digo, por supuesto, yo reitero lo que en su momento, lo que en esos días afirmé, no puedo sino reiterar que yo me manejo en función de información que me permite a mí tener la posibilidad de dar mi criterio, mi opinión. Hubiera sido desde ese entonces muy complicado estar manejando con especulaciones cuando no se tenía un dato serio, cierto y verídico, como hoy lamentablemente la empresa finalmente lo está haciendo saber.
Esto va a generar una nueva dinámica, no solamente en el gobierno del estado, sino específicamente en la secretaría que hoy encabezas por las condiciones de desempleo que se estarán generando a partir de la salida de esta empresa. Claro, o sea, la segunda parte, te repito, la primera parte es esta: respaldar, acompañar, estar muy, muy de cerca con las y los trabajadores de Nissan y sus familias. La segunda parte será conocer con ellos cuál es la decisión que pudiera estarse tomando junto con la empresa. Reitero, sabemos, hoy vamos a saber qué tanto y hasta dónde puede existir esta posibilidad de que decidan moverse, con la posibilidad de que también continúen en este tema en Aguascalientes, y quienes pues evidentemente van a preferir atender sus derechos laborales. Cuando esto ocurra, por supuesto que el gobierno de Morelos y nosotros pues estamos ya en este mismo momento con la Secretaría, con el Servicio Nacional del Empleo, haciendo base con empresas acá en Morelos y fuera de Morelos, que tienen esta dinámica para poder atraer vacantes y poder ayudar a la colocación de las y los compañeros de Nissan, que afortunadamente por calidad, por posibilidad en cuanto a rentabilidad de su trabajo, no para. Y por otro lado, si independientemente de esa posibilidad de ayudar en la colocación gracias a esta dinámica del Servicio Nacional del Empleo y de los convenios que se tengan, pues por supuesto también estar en la idea de apoyar si se decide el emprendimiento, si se decide la inclusión hacia actividades económicas que permitan a estas personas independizarse y tener una posibilidad económica. Ahí estaremos también acompañando, y esa es la indicación que tengo de la gobernadora. Muchas gracias, sí. También no puedo dejar de decir, Viri, si me permiten, claro. Juanjo, Viri, Pepe, reitero, por supuesto que es un tema nada grato, por supuesto que es un golpe fuerte a nosotros, a mí en lo particular, porque no es sencillo asumir, y que así como en las últimas semanas hemos estado compartiendo resultados interesantes, importantes, creo yo, también lo asumo con toda entereza, con toda claridad, y que por supuesto nos convoca, nos invita a todos, a las empresas que se mantienen en Morelos, a revisar cuáles son sus circunstancias y su dinámica en lo estatal, en lo nacional, pero también en lo mundial. Y lamento mucho, porque así es evidente que pasa, que también se aproveche en este momento para pensar que la desgracia, que el fracaso, que un tema de esta naturaleza pueda cimentar posibilidades ¿cómo decirlo?, elementos que ayuden a intereses de otro tipo de lo político, y no cerremos filas. Yo creo que si algo hoy debemos de hacer todos, independientemente de filias y fobias, es cerrar filas ante una situación tan complicada, tan difícil como el cierre de una empresa emblemática como Nissan. Es un tema, reitero, y no con ello demerito, no con ello le quito importancia, que sucede de una guerra, de una competencia mundial en el tema automotriz muy severa, que cierran nada menos que una planta propiamente en Japón, origen de esta empresa, en la India, que tiene, como todos sabemos, una dinámica de crecimiento económico importante, Argentina, ahora México, y todo parece indicar que no serán las únicas. Según Nissan, estaría en la idea de cerrar 7 de sus 17 plantas, y es pues obvio una dinámica que se genera en función de una realidad de carácter mundial. Pero bueno, nos toca a nosotros asumirla, atenderla y acompañar, insisto, sobre todo las circunstancias hoy de los y las trabajadoras. Aunque pudiera darse el caso de que estuvieran ocultando información tal y como lo hizo Nissan, ¿existen otros focos rojos, otras empresas que estén con esta alerta en el estado de Morelos? Pues todas las empresas, diría yo, hoy ante esta nueva realidad mundial, están por supuesto en esta revaloración permanente, están en esta dinámica de
de revisar sus contratos colectivos, de revisar cuál es la posibilidad de productividad que se requiere para poder sobrevivir en una competencia tan agresiva, tan fuerte en diferentes frentes. Es la industria automotriz toda, evidentemente, con todas sus componentes, la que está hoy, como estamos viendo, en riesgo. Sin embargo, hay otras que están teniendo un área de oportunidad y de crecimiento importante y que se han anunciado de incrementos de inversión en el Estado y la llegada de algunas nuevas, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito farmacéutico. Es un ámbito que en contraste está teniendo un crecimiento importante. Como esas otras, otro tipo de empresas que también están teniendo. Algunas, pues, están en este serio riesgo de transformarse o incluso ciertamente de cerrar. Esa es la constante en la economía en cualquier nivel, desde la unidad económica más pequeña hasta la empresa más grande en el mundo. Hoy en día permanentemente están ante la dinámica de reinventarse, reingeniería, reciclaje, ahorro, mejoramiento, productividad y competencia. Y yo creo que todas, sin excepción, están hoy en esa posibilidad, Viridiana. Sería difícil decir cuál sí, cuál no. Yo creo que todas están en esta situación. Muchas gracias por la comunicación, secretario. Gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad, como siempre, el micrófono abierto, y reitero, así como tenemos, por supuesto, siempre la oportunidad de compartir buenas noticias, buenos resultados, buenos datos, también por supuesto aquí estamos para con toda entereza informar y compartir datos que no son nada halagüeños, nada positivos y que por supuesto generan todo un cisma. Y aquí vamos a estar y estamos en la dinámica, insisto, de apoyar a nuestra gente sobre todo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, buenos días. Son las 8:40.